El gran diluvio fue real, y encontramos pruebas. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero llevarte a través de una historia que ha cautivado la mente humana por milenios. Una advertencia divina, un arca gigantesca, 2 de cada animal, y un diluvio que reseteó al mundo entero. Muchos la consideran solo una leyenda, otros la creen palabra por palabra. Pero, ¿y si te dijera que la ciencia, la arqueología y la historia están empezando a coincidir con lo que dice la Biblia? Acompáñame, porque hoy descubrirás que el gran diluvio fue real, y tenemos pruebas. El gran diluvio fue real y encontramos pruebas. Una advertencia divina. Un arca gigantesca. 2 de cada animal. Y un diluvio que presiona el botón de reinicio en todo el mundo. Durante miles de años, la historia de Noé ha sido una de las más poderosas de la historia humana. Es una historia sagrada de juicio y renacimiento para miles de millones de personas a través del judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero durante el mismo tiempo, especialmente en la era moderna, ha sido tratada como lo que parece ser una historia. Un mito poderoso, pero mito al fin y al cabo. Durante siglos, la idea de un solo diluvio que acabó con el mundo ha sido un punto de choque entre la fe y la ciencia. Pero ¿y si la verdad no se trata de elegir un bando? ¿Y si la evidencia ha estado escondida a plena vista todo este tiempo? Nos han enseñado a pensar en el gran diluvio como un solo evento, todo o nada. Pero descubrimientos asombrosos en el fondo del mar y enterrados profundamente bajo el polvo de antiguas ciudades están contando una historia diferente. Es más compleja, más fascinante, y apunta a los verdaderos diluvios que inspiraron uno de los relatos más épicos de la historia. La historia que no se ahogó. El relato en el Génesis es intenso. Dios, al ver la maldad de la humanidad, le dice a un hombre justo, Noé, que construya un arca colosal. Debe salvar a su familia y a pares de cada criatura viviente antes de que Dios desate una tormenta que inunde todo el planeta durante 40 días y 40 noches. Después de que las aguas finalmente bajan, la vida tiene una segunda oportunidad. Es una narrativa que ha moldeado el mundo. Pero ¿y si te dijera que esta historia no es única? Mucho antes de que el relato del Génesis fuera escrito, otras culturas del antiguo cercano Oriente ya contaban historias sorprendentemente similares. En Mesopotamia, tenemos la epopeya de Atrasis y la más famosa epopeya de Gilgamesh. En estos relatos mucho más antiguos, un héroe es advertido por su Dios para que construya una gran embarcación para escapar de un diluvio destructor enviado por dioses enojados. Salva a su familia y a animales, e incluso envía aves para encontrar tierra firme. Igual que Noé. Estos paralelos son demasiado cercanos para ser una coincidencia. Nos muestran que la memoria de un diluvio catastrófico no era una simple historia contada alrededor de una fogata, estaba grabada en la mente colectiva de los pueblos antiguos. Así que la pregunta no es si contaban historias sobre un gran diluvio. La pregunta es, ¿qué sucedió que fue tan devastador que tuvieron que contarlo una y otra vez? La búsqueda de esa respuesta no comienza en una biblioteca, sino en la tierra misma. La búsqueda en el suelo, pistas mesopotámicas. Para encontrar el origen, hay que ir al lugar donde las historias aparecieron por primera vez, Mesopotamia, la cuna de la civilización, ahora el moderno Irak. Esta tierra está definida por 2 ríos poderosos, el Tigris y el Éufrates. Ríos que crean vida, pero también traen destrucción total. Durante décadas, arqueólogos han estado excavando los tels, enormes montículos que en realidad son las ruinas estratificadas de antiguas ciudades. Y en la década de 1920, un arqueólogo británico llamado Sir Charles Leonard Woolley hizo un descubrimiento que sacudió el campo. Mientras excavaba la antigua ciudad sumeria de Ur, la ciudad que la Biblia nombra como la patria de Abraham, Woolley cavó un pozo profundo a través de las capas del tiempo. Tras pasar por las famosas tumbas reales, su equipo de repente se topó con nada. Solo una gruesa y uniforme capa de lodo limpio depositado por agua. Un único depósito de limo de casi 3,5 metros de espesor.
Y debajo de esa capa masiva, encontró pruebas de un asentamiento aún más antiguo completamente enterrado. Woolley estaba seguro. Anunció al mundo que había encontrado evidencia física del gran diluvio. Se encontraron depósitos similares en otras ciudades mesopotámicas como Kis y Suruppak. Ahora, la geología moderna nos dice que no se trataba del gran diluvio global del Génesis. Las capas no datan todas del mismo tiempo y son evidencia de grandes, pero muy locales, inundaciones de ríos. Pero no lo descartes. Ponte en los zapatos de un sumerio antiguo. Tu mundo entero es tu ciudad y los campos que la rodean. Cuando llega un diluvio tan grande que se traga todo lo que ves, enterrando tu mundo bajo metros de lodo, ¿cómo lo llamarías? Dirías que todo el mundo se inundó. Estos descubrimientos son la primera pieza del rompecabezas, evidencia física real de inundaciones que acabaron con civilizaciones, justo en el lugar donde comenzaron las historias del diluvio. La catástrofe del Mar Negro, un mundo ahogado. Las inundaciones en Mesopotamia fueron devastadoras, pero podrían ser solo un capítulo de una historia mucho más grande. ¿Y si hubo una inundación regional tan enorme y repentina que redibujó permanentemente el mapa y se grabó en la memoria humana? Esta búsqueda nos lleva desde las llanuras de Irak hasta las profundidades oscuras y frías del Mar Negro. Esta parte de la historia gira en torno a la hipótesis del diluvio del Mar Negro, una teoría revolucionaria de los geólogos de la Universidad de Columbia, William Ryan y Walter Pittman. Su investigación sugiere que hace unos 7.600 años, el Mar Negro no era un mar. Era un lago de agua dulce más pequeño, aislado, situado cientos de metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Sus orillas probablemente albergaban comunidades neolíticas de agricultores. Pero la última edad de hielo estaba terminando. Los glaciares del mundo se derretían y el mar Mediterráneo subía. Finalmente, toda esa agua salada empujó hacia la cuenca del Mar Negro, contenida solo por una delgada franja de tierra en lo que hoy es el estrecho del Bósforo. Y entonces, un día, la presa se rompió. Lo que ocurrió después es difícil de imaginar. El agua irrumpió con la fuerza de 200 cataratas del Niágara. El sonido habría sido un rugido ensordecedor y aterrador que duró meses. Cada día, el mar avanzaba tierra adentro, tragándose hogares, granjas y campos. El nivel del agua del Mar Negro pudo haber subido cientos de metros, inundando más de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra. Para quienes vivían allí, esto no fue una simple inundación, fue el fin de su mundo. La evidencia es poderosa. El famoso explorador oceánico Dr. Robert Ballard, el mismo que encontró el Titanic, lideró expediciones que encontraron la antigua línea costera sumergida justo donde decía la teoría. Sus equipos encontraron valles de ríos ahogados e incluso estructuras hechas por el hombre, preservadas en aguas anóxicas, sin oxígeno. El fechado por carbono de conchas de moluscos de agua dulce de esa antigua costa confirma que todos murieron hace unos 7.500 años, justo cuando el agua salada habría irrumpido. Aunque algunos estudios recientes debaten si la inundación fue repentina o más gradual, el evento central, la inundación de un paisaje habitado, es ampliamente aceptado. Este fue un evento que cambió el mundo y que dispersó a los sobrevivientes por toda la región, cada uno llevando la historia traumática de una inundación que lo destruyó todo. Este único y colosal desastre ofrece un punto de origen poderoso para los mitos del diluvio que resonarían durante miles de años. Reexaminando la evidencia. Entonces tenemos inundaciones masivas, verificadas, en Mesopotamia, y una posible catástrofe en el Mar Negro. ¿Cómo reconciliamos esto con el diluvio global de la historia de Noé? Aquí es donde debemos dejar de pensar como personas modernas y comenzar a pensar como personas antiguas. Por ejemplo, algunos señalan fósiles marinos en las cimas de montañas como prueba de un diluvio global, pero la ciencia nos dice que esto es resultado del levantamiento geológico durante millones de años.
Un concepto totalmente desconocido para los escritores antiguos. La clave es la perspectiva. Si vives en un valle fluvial o en la costa de un lago alguna vez pacífico, una inundación que arrasa con toda tu civilización es un diluvio global. Tu mundo entero ha sido destruido. Es natural que sus historias lo describan en los términos más épicos imaginables. Lo que probablemente estamos viendo es una cadena de memoria. Un evento real y catastrófico como el diluvio del Mar Negro ocurre, enviando refugiados en todas direcciones con la historia del desastre. Al reubicarse, la historia se cuenta y se vuelve a contar. En un lugar como Mesopotamia, ya plagado de sus propias inundaciones violentas, esa historia encuentra terreno fértil. Se entreteje en su historia y se escribe en epopeyas como Gilgamesh. Siglos después, los antiguos israelitas, en estrecho contacto con la cultura mesopotámica, heredan esta poderosa historia. Pero la cuentan a través de sus propias creencias únicas. El diluvio ya no es sobre un grupo de dioses volubles y en disputa. En el Génesis, se convierte en un acto profundo y singular de juicio y redención divina, una narrativa moral que literalmente cambiaría el mundo. Este viaje de mito a memoria, de una sola historia a una red de eventos reales, muestra que el pasado nunca es tan simple como pensamos. Si te ha fascinado esta investigación sobre nuestros orígenes antiguos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tenemos muchos más misterios por descubrir, y no querrás perderte lo que viene. Déjanos saber en los comentarios, qué parte de la historia deberíamos abordar a continuación. Entonces, ¿fue real el gran diluvio? La respuesta es sí. Pero la prueba no es un arca de madera en la cima de una montaña. Es algo mucho más increíble. La prueba está en la capa de barro de 3,5 metros bajo la antigua ciudad de Ur. Está en la costa sumergida a cientos de metros bajo el Mar Negro. Y está en las sorprendentes similitudes de historias de diluvios contadas por culturas separadas por enormes distancias en tiempo y espacio. El gran diluvio probablemente no fue un solo evento global. Fue una serie de superinundaciones reales, aterradoras y regionales. Las historias de esa devastación y supervivencia se transmitieron de generación en generación, creciendo y cambiando, y adquiriendo un profundo significado en el camino. Puede que nunca encontremos el arca de Noé, pero en las profundidades silenciosas del mar y en las capas polvorientas de ciudades olvidadas, hemos encontrado algo igual de poderoso, los ecos reales de un mundo ahogado. Y la increíble historia de las personas que sobrevivieron para contarla.